Vamos a recibir a Rodrigo Castro, preparador físico de Defensor Sporting, que nos acompaña esta noche aquí también, aquí en Fox por Radio, para charlar con él, para hablar de una serie de cosas, y también le voy a plantear el tema de Romario Acuña. Bienvenido, Rodrigo, un gusto de tenerte con nosotros. Buenas tardes para todos, un gusto estar con ustedes también. Bueno, muy joven. 31 años cumplidos en febrero, pero en sí hace 10 años que estoy dentro de la institución como preparador físico. Hace 10 años que estás como preparador físico en Defensor Sporting y tenés 31 años. Sí. Brutal, o sea que contigo también se ha hecho un trabajo a nivel de formativa. Sí, no solamente conmigo, tenemos un grupo de profesionales que fue ascendiendo, como es una característica propia de nuestra institución, y profesores como Fernando Parola, como Sebastián Roquero, que está en Peñarol, Pablo Placeres, tuvieron la chance de hacer carreras formativas también y de generar una identidad con el club que es importante. O sea, yo además de ser el preparador físico de la primera Defensor, fui a la tribuna muchas veces a verlo y me encuentro con gente que me saluda de la tribuna, que yo la veía hacía poco del otro lado. Entonces es como una identidad que se genera con el club bastante linda. Sentimiento de pertenencia interesante. Profe, ¿cómo lo viste vos al partido? ¿Cómo viste ese cierre? ¿Cómo viste el penal, por ejemplo? ¿Cómo viviste esa situación? Y lo que mencionábamos anteriormente, lo que muchas veces hemos elogiado, que ha sido precisamente el subir jugadores, el poner jugadores, el tener ese plus, ese adicional de jugadores que vienen de las formativas, me parece que ayer les pasa un poco de factura frente a un equipo de mayor experiencia, ¿no? Sí, ahora estaba analizando toda la información que ustedes, fue un bombardeo de información que la verdad no había visto las imágenes de manera tan cercana. En el partido se te pierden un montón de cosas, por ejemplo el penal. Yo hasta que vi las imágenes no había analizado bien ese bruto penal que no cobró, pero ya no podemos volver atrás. A mí el partido me gustó, me pareció que tuvimos mucho ritmo. Mucho ritmo. Y desde la vivencia de interna, de estar en el día a día, a cómo se vivió con los jugadores en la concentración, en las comidas, mismo los entrenamientos, el clima distendido que había y el calentamiento, que para mí es el termómetro de todo, que es lo más importante. Es el momento antes de entrar al partido. Y donde puedo analizar las actitudes y mirarle un poco las caras y ver cómo pueden llegar a responder o cómo pueden llegar a pasar la pelota. Como que yo vivo el partido desde esa parte, estaba muy conforme, y el ritmo que me metieron y las ganas que le pusieron fue impresionante. Además hay un tema que no analizaron, que yo estaba tratando de redondear, es que en nuestro equipo titular hay muchos jugadores que debutaron en Copa. Sí. Muchísimos jugadores. Se habló de Maxi Gómez, se habló del Zorro. Mauro Arambarri debutó en Copa. Es el capitán de nuestro equipo. Claro. No había jugado la Libertadores pasada, Mauro. No, está claro. Después tenemos a Guillermo Frata también, Gonzalo Carneiro, un montón de jugadores que se fueron metiendo en el equipo, y que para nosotros, para mí es un orgullo verlo, porque hay unos cuantos que lo vi llegar de túnica y comando cuando trabajaba allá. Pero son muchos jugadores que el club pudo promover, y que la filosofía de nuestro cuerpo técnico, sobre todo la cabeza de Juan, que es brindarle posibilidades a los chicos y hacerlos sentir protagonistas. No, lo que pasa es que, ¿sabes por qué yo menciono esta historia de la experiencia? Porque después viene la gente y muy livianamente dice, sí, está todo bárbaro, hacen buenas campañas, pero no salen campeones. Y de repente acá tenemos a Nacional y a Peñarol, que invierten entre 15 y 18 millones de dólares, han invertido en los últimos años, y algunos de ellos a veces no clasifican a copas internacionales, y Nacional se queda en las primeras de cambio en las copas internacionales. Y después se viene y livianamente se dice, no, pero fíjate que Defensor va hasta ahí nomás y termina quedándose. Ahora, va hasta ahí nomás. ¿Con quién? ¿Hasta ahí nomás? ¿Con quién y cómo? Hay que ver el tipo de análisis también, si es un análisis económico, desde el punto de vista que tú lo mencionaste, Julio, o un análisis más filosófico, de decir, bueno, ¿a qué apostamos nosotros? ¿De qué vive Defensor? Claro. El que está dentro de Defensor sabe que Defensor no vive de la venta de entradas, sino que vive de la promoción de jugadores. Entonces hay que ver ese tipo de análisis también. Nosotros, además de los ingresos directos que pueden haber llegado entrado en esta copa, tenemos también el promocionamiento de muchos jugadores que, bueno, hay muchos que seguramente no sabemos si los tendremos para la segunda parte del año, que ya vienen haciendo alguna temporada buena atrás, o selecciones. Y hay otros que se mostraron ahora que salieron con mucha fuerza, como Maxi, como para mi gusto, como Guille Frata también, que lo conozco hace mucho tiempo. Dame un título del Chico Gómez, que Maxi, me parece una cosa brutal. Maxi es
un jugador de clase con la mentalidad con una mentalidad de un chico que todavía no se está, como que él no cayó todavía lo que está viviendo. No le cayó la ficha todavía. Eso es lo que me da la impresión a mí desde el momento que hace el penal contra Lanús y nos abrazamos y lloraba y se sentía con una emoción impresionante, como que no estaba cayendo lo que estaba viendo, pero es un jugador que se ha puesto en forma, cosa que le ha costado mucho tiempo. Ha perdido peso que... No, porque él tiene tendencia a engordar. Ha perdido peso que cuando nosotros lo recibimos en pretemporada estaba con 5 kilos y medio menos de lo que tiene ahora y se ha puesto las pilas. ¿Menos de lo que tiene ahora o más de lo que tiene? Perdón, más de lo que tiene ahora. Ha ido al nutricionista y ha pedido trabajos extra y la verdad, cada vez que juega, cada vez que lo ves en un espacio reducido, como resuelve, por ejemplo, con un trabajo técnico, te das cuenta que además del porte físico que tiene y la calidad técnica que tiene, para mí es brillante. Te voy a hacer una pregunta que de alguna manera hoy yo me la planteaba con los compañeros en la radio y que vos sos la persona bastante ideal también, por más que quien toma la decisión final es el propio técnico. ¿No arriesgaron demasiado en el partido frente a Plaza de Colonia con Romario Acuña? Te estoy hablando con el diario El Lunes, pero muchas veces uno tiene que opinar sobre lo que sucede. Uno no puede opinar sobre lo que no ha pasado todavía. Sí, es un análisis que estamos haciendo constantemente, más con el tema de la doble competencia. Se toman decisiones, pero nunca se sabe hasta qué punto se puede llegar a arriesgar o no. Yo escuché también que con el tema de que Maxi Gómez pateara el penal era un riesgo también y salió redondo. Sí, Carneiro el otro día entrando, ¿cuándo entró? 10 minutos, hace ese gol que hace lo último, también se arriesgaba mucho. Entonces el análisis, como vos decís, con el diario del Lunes, nosotros tenemos que tomar decisiones constantemente y muchas veces le erramos, sí. Muchas veces ahora hay mucha gente que está hablando de que no se rotó el plantel, de que esto, que el otro, pero es la filosofía que tomó, sobre todo las decisiones que tomó Juan, de poner el equipo más fuerte. Y bueno, analizándolo ahora, sí, bueno, tuvimos jugadores que en el partido con Nacional llegaron fundidos. Y bueno, ¿qué va a hacer? Ya pasó, tomamos riesgos que podían haber sido positivos o no, pero... Habla muy bien de vos lo que estás haciendo, porque en definitiva nadie se puede poner arriba de la loma y creerse que se la sabe absolutamente todas, y todos vamos haciendo camino al andar y todos de hecho cotidianamente nos equivocamos a lo nuestro. Pero esto defensor forma parte del crecimiento. Esto defensor lo va a hacer crecer, haberse enfrentado a una doble competencia bastante intensa, como hace tiempo que un equipo no juega, que no llega hasta semifinales. Que es complicado, ¿no? Que es complicado. Es complicado, pero hay que hacerlo, porque es la forma de vivenciarlo y de hacer la especificidad para el deporte. Vos no podés pensar en doble competencia, hay mucha gente que critica que no se puede, que porque los uruguayos se funden, y se funden porque no están acostumbrados a hacerlo. Hay un análisis más profundo de todo esto, hablo de juveniles. Pero... Ni que hablar, y vamos a seguir charlando ahora. En el 2013, usted fuiste con el Pepe Basualdo a trabajar a Ecuador y fue una de las mayores decepciones de tu vida porque el Pepe Basualdo se quedó con la guita. ¿Es cierto? Con el diario del Lunes te digo que sí. Yo cuando me llamó el Pepe Basualdo y la atendí, me temblaban las manos, porque fue un jugador de fútbol brillante. Sí, por supuesto. Y bueno, yo tenía ganas de conocerlo y tenía ganas de trabajar. Pero ¿cómo se da el tema? Pará un poquitito, arranquemos por el comienzo. ¿Cómo te llamas vos? ¿Por dónde llegas? Yo soy amigo personal de Francisco Uzúcar, jugador que ahora juega en Pancho Uzúcar, que hizo juveniles en Defensor y que entrena en mi gimnasio y que hicimos una amistad muy, muy grata. Y siempre estábamos en comunicación, entonces Pancho un día me llama y me dice, mirá, Pepe se abrió con el profe, que era un chileno, carácter bastante complicado, y yo pensé que el problema era el profe, que bueno, se abrió y no va a estar más, y me preguntó por vos, me dijo, el profe que trabajás vos en Uruguay, ¿cómo se llama? No sé qué, a los 2 días me llamó y a los 5 días yo estaba comunicándole, dejando todo lo que tenía acá, que me había costado muchísimo, y bueno... ¿A dónde te fuiste a laburar ahí? Aprontándome las valijas para irme a Ecuador. Me fui a Ambato, la ciudad de Ambato. Técnico universitario. Técnico universitario, en su momento jugó Copa de América hace muchos años. Tuvo un equipo divino. El tema después pasaron cosas que... Pero pará, ¿lo conoces a Basualdo? Vas y de repente te encontrás con él. Sí, quiero decirte que yo tengo un conocimiento de él porque me tocó vivir la etapa de jugador de él en Argentina, cuando trabajaba en Argentina. Y tuve mucho contacto, hace mucho tiempo que no hablo con él, ahora te lo aclaro. Es que tuvimos una relación impecable en todo momento. El tema es que cuando no se fueron dando determinados resultados, hubo cosas que cortaron por el lado más fino y
¿Y cuál era el lado más fino? Y el lado más fino era un preparador físico de 29 años que no era Basualdo, el ayudante técnico era ecuatoriano y empezaron a haber algunas lesiones y eso, y si el equipo gana 5-0 o tiene doble competencia buena, el preparador físico es el mejor del mundo, y si se lesionan jugadores, el preparador físico tiene la culpa de todo. Entonces, bueno, hubo unos temas ahí, no sé qué, también por un momento inventan una especie de problema mío con un dirigente, que no fue así. Cosas que pasan en el fútbol. Inventan un problema ahí y yo reacciono con ese problema. Reacciono, no le pego una piña a nadie, reacciono que le agarro al dirigente y le digo, eso que están diciendo es un invento. Y supuestamente ese fue el detonante. El detonante de que yo no había cumplido con la conducta deportiva, no sé qué, haber declarado cosas que fueron todo mentiras. Y bueno, después el mayor problema fue después para cobrar la plata, que no nos habían hecho contrato, nos habían hecho un contrato que era falso. Falso. No tenía validez el contrato, pero yo lo tenía en mano, Y tengo 3 años de estudio de abogacía, entonces me revolví un poquito con eso. Entonces yo tenía la fotocopia del contrato en mano y fui a hacer un reclamo para cobrar, no la totalidad del contrato, pero fui a negociar con un abogado de oficio, hice el escrito, lo hice yo particularmente, fue una locura. Y bueno, estuve como 30, 28 días para cobrar la plata. Tuve que cambiar el pasaje, después cuando me fueron a pagar, unos cheques falsos, una cosa... No, pero la verdad que me tocó encontrarme con gente muy chanta ahí. El pueblo, la ciudad de Ambato espectacular, los ecuatorianos, el país divino, pero me encontré con 5 o 6 monos. Pero con el Pepe Basualdo. Y Basualdo era cómplice de todo esto. Era cómplice de todo esto. Sí, porque Basualdo me hablaba a mí como que estaba todo bien, como que sí, que no, que yo te voy a defender, no me defendió nunca. Y después cuando me tenía que pagar, que me debía $5.000. O sea, él ganaba no sé cuánto, no me importa. Me debía $5.000, me pagó 1.200 y dice, esto es lo que te debo. ¿En serio? No tengo que pagar de esto, pero ya yo pero está bueno saberlo. Es así, para mí las cosas... seguro que era Basualdo, no, capaz que tenía una máscara. No, era Basualdo. No sabe cómo juega el fútbol cuando íbamos fútbol 5. Pero estaba todo bien, ya fue, borrón y cuenta nueva, de todo se aprende y... No, pero sos un tipo que a los 31 años tiene una experiencia de vida muy interesante, pues primero, te toca ser el preparador físico en este momento de un equipo como Defensor, que no es poca cosa. Te toca vivir esta experiencia con el Pepe Basualdo, un referente en su momento del fútbol argentino, la verdad, tipo un gran volante, notable volante el Pepe Basualdo, un ida y vuelta tenía el Pepe Basualdo. Tremendo. Acá fue ida. Acá tuvo ida, no tuvo vuelta. Era como yo, iba. Pero aparte vuelve en el 2013, en ese mismo 2013, vuelve Rodrigo con un testículo inflamado. Y ahí se le detecta precisamente cáncer. Y ahí cuando quiere acordar, vuelve de una situación complicada. Es un tema bastante similar, creo, al de Tavares. Es igual. Es igual. Al del sí, chico de un poquito más complicado el mío. Un poco más complicado el tuyo. Bueno, vos volvés de una experiencia compleja, traumática. A ver, pero vos decís, bueno, tengo 31 años, rearmo otra vez la cuestión y para adelante quedan las casas porque todo el mundo pasa por situaciones complicadas y aparte te van enseñando. Pero el momento que llegaste encontrás con este otro tema, que sí era pesado en serio. Sí, primero en realidad cuando llegué me encontré sin trabajo, que había dejado Juveniles de Defensor, había dejado el club de hockey donde trabajo, el British, el All Boys, y había dejado todos mis alumnos personales en manos de compañeros míos, ¿no? Todo bien, no tenía trabajo. El profe Santos, cuando se entera de mi vuelta, que habíamos estado en comunicación, me llama, Rodrigo, mirá que venís y yo te quiero acá de vuelta en la parte de captación de escuela de fútbol, como yo había empezado en el 2006. Y le digo, profe, muchas gracias, le agradezco muchísimo y empecé a trabajar de vuelta en captación, como volver a tu casa, ¿no? Y bueno, después se me suscita ese inconveniente de salud que voy a revisarme y quedé internado. Bueno, ¿te pasa lo mismo también? ¿Tenías el testículo inflamado? Sí, fue algo parecido. O sea, yo tenía un testículo inflamado y bueno, voy a revisarme y cuando fui me dejan en urología de urgencia, me ve otro urólogo y me dice, está complicado, me dice, es esto y esto y te vamos a tener que operar la semana que viene. Y no sé, y ahí empezó, eso fue el 24 de octubre del 2013 y ahí empezaron 2 años bastante intensos en mi vida, que
y no te voy a decir que fueron lindos por eso, pero de los cuales me dejaron muchas experiencias y muchos aprendizajes con los que hoy afronto la vida de otra manera, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista experimental, de los estudios, del trabajo, de todo. Y ahí lograste, te operaron, empezaste con la quimio, supongo. No, me operaron, que la primera operación para el cáncer testicular fue lo que le hicieron a Marce, le sacan un testículo entero para estudiarlo, a ver qué tipo de cáncer es. Ahí, de eso surge que yo tenía unos ganglios en el centro del cuerpo, unos ganglios retroperitoneales se llama, que eran como la continuación de la enfermedad, como una metástasis. Y bueno, y ahí voy a una consulta con un oncólogo muy bueno, que le mando un abrazo grande, el doctor Krieger de La Española, y me dice, bueno, dos opciones. Una operación que es muy complicada, que se llama linfadenectomía, que es una operación centro del cuerpo, que te abren el medio literalmente, o ir directo a quimioterapia. El tema es que si vamos directo a quimioterapia y después hay que hacerte la operación, vas a quedar mucho más débil. Entonces consulta voy a la operación, que fue, eso sí fue traumático, porque fue una operación muy jodida, de la cual me quité el miedo hace poco, y después de la operación quedaron rastros todavía, y ahí fui a quimioterapia 4 meses. Pero después de la operación... terminaste cayendo en la hoja. Después de la operación, la quimioterapia para mí fue un pasaje, fue tener paciencia, tener mentalidad positiva y no mucho más. Pero ¿para qué es una ¿Por qué traumático lo de la operación? Porque fue, primero que nada, una operación con mucho riesgo de vida por sangrados internos y porque te abren por adentro y te sacan ganglios que están casi contra la columna. Entonces hay mucha movilización, y yo lo sabía eso porque empecé atrás a googlear, a ver, el doctor me fue totalmente sincero, me dice, es una operación muy riesgosa, y si hay que hacerla, vamos a hacerla. Yo nunca me había operado en mi vida, y después los dolores que sentí o el miedo, ¿viste? A ver, yo soy una persona que ve la vida, soy muy optimista, y de venir y decirle a una enfermera, dormime porque no puedo más del dolor, era como algo que iba contra mis principios. Entonces me asusté con la operación. A ver, Rodrigo, ¿y cómo volvés otra vez? Estamos hablando de que todo esto se origina en un lapso muy corto. O sea, en un lapso muy corto viviste muchas cosas. Sí. Experiencias pesadas y jodidas, sí. Desde lo estrictamente deportivo. Supongo que después de que te pasó lo que te pasó, mirás para atrás y decís, lo de Ecuador, al lado de lo que tenías que afrontar, era raspar y comer. O sea, me enseñó. Y después la vida te recompensa con esto. ¿Cómo volvés a Defensor y cómo recalás nuevamente ahí en el primer equipo? Yo creo que la vida te recompensa día a día. O sea, cosas buenas o cosas malas están en tu camino para ver cómo vos respondés. Defensor, yo a Defensor le quiero mandar, además de todo mi cariño, un gran saludo, porque en los momentos de que tuve tratamiento o que tenía que faltar o cosas, siempre estuvieron ahí, nunca me hicieron problema de nada. Todo el mundo, desde Daniel Jablonka, el profe Santo, todos los técnicos de juveniles con los que trabajé, los mismos chicos que me hicieron grandes obsequios al alma, como quien dice, de visitas al hospital hasta salir con pancartas o llamarme todos los días. Es como, fue una parte grande de mi recuperación. Nunca salí de Defensor. Yo estuve en tratamiento, a mí me operaron y después estuve 3 meses trabajando con un dolor insoportable, pero cuando viniste de Ecuador, sí. ¿Retornaste a Defensor? Sí, retorné. Y no hubo problema, tuviste la puerta salida. No, ahí me detectaron la enfermedad cuando yo ya estaba de vuelta trabajando en Defensor. Y ahí estuviste casi de forma paralela también viviendo una situación complicada, al igual que Sebastián Ariosa, ¿no? Sí, fue casi al mismo tiempo lo de Seba con lo mío. Un poquito antes fue detectado lo de él. Lo de él fue un poquito más largo el tratamiento. Y sí, tuvimos con Seba nos conocemos muy chicos. Y estuvimos en comunicación y después algo muy, muy gratificante para mí fue ayudarlo a retornar a la actividad deportiva, que me llamó para entrenar y ponerlo en forma. Después que me designen como preparador físico y estar con él compartiendo una cancha o mismo antes del partido con Bolívar. Prepararlo era como si te prepararas a vos. Sí, me sentía como una conexión especial, no por la enfermedad, sino porque tenemos amistad con él y también porque, como que sentía que tenía que cuidarlo, como que sabía las sensaciones que podía llegar a tener
entre los que nos pasan estas cosas hay como una especie de energía o hermandad que, bueno, otra persona que le voy a mandar un saludo, Javier, otro chico que no me conocía, que le pasó lo mismo que a mí, y por intermedio de mi novia nos comunicamos, ¿te animás a hablar con él? Porque le pasó lo mismo que a mí. Sí, cómo no, vamos, nos hicimos amigos de Javier y salió con crece de todo esto, Marce Tavares también, como que generamos una... ¿Has mantenido contacto con Marcelo? Sí, con Marcelo del partido Defensor Danubio nos hablamos bastante antes y le dije, me gustaría verte ante el calentamiento o algo, y no llegó, y cuando terminó el partido nos encontramos en zona de vestuarios y hablamos un rato y estuvo bueno. Muy bien, la verdad que una historia increíble. Tengo que hacer la pausa, Rodrigo, y la verdad que sinceramente en poco rato has dicho tantas cosas y has entregado tantas cosas que preguntarte algo futbolístico ahora, después de todo lo que contaste, parece banal. Decime a alguien que te impacte de los jugadores de Defensor, ya sea por la entrega, ya sea por las condiciones físicas, ya sea por la exuberancia mental, no sé, por el ámbito que vos elijas. Mirá, para mí el jugador más... capaz que resulta medio exagerado lo que voy a decir, pero porque lo vi llegar, desde cómo lo vi llegar, desde que lo vi jugar en otra selección hasta que vino acá y lo trajimos, y ver lo que es y lo que evolucionó y lo que demuestra todos los días como persona y como futbolista, Mauro Arambarri. Para mí Mauro es el prototipo ideal de jugador y de perfil de Defensor Sporting. Y después tengo un afecto muy especial y me parece un jugador a nivel europeo y que tengo mucha amistad con él y compartimos el apellido con Facu. Facu Castro para mí es un jugador que todos los días me llama la atención. Rodrigo, a ver, para aprovecharte cara al fin de semana, ¿cómo quedó el plantel? Básicamente ahí también tiene la situación de Nicolás Olivera, ahí está lo de Romario Acuña. ¿Cómo viene la cuestión? Porque ahora tiene que ser un tema complicado. Supongo que después de un golpe de este tipo, porque todo el mundo se había forjado ilusiones y es normal que así sea, de repente te caes del tema y ahora tenés que encarar el ámbito local donde no vienen bien. En el ámbito local. Sí, mirá, el plantel está bastante completo. Hoy Nico hizo espacio reducido. Viene trabajando con el profe Matías Palaus paralelamente para recuperarse en la parte técnico coordinativa. Nico ya hizo espacio reducido y lo anduvo muy bien. Héctor Acuña tiene el tema, tiene una rupturita de 8 milímetros muy chica, que lo va a tener alejado un par de semanas tal vez. Pero después están todos bien. Hoy Andrés Scotti estaba con un golpe, pero todo el grupo creo que lo vamos a tener y bueno, como vos dijiste, cambiar un poco el chip y la motivación para el torneo local, que hoy lo hablaba Juan, y están los grandes a 8 puntos y los otros están a 4, o sea, no estamos tan lejos. Quedan puntos por jugar y vamos a mentalizar el grupo para quedar lo más arriba posible en la apertura. ¿Cómo es Juan? ¿En la interna? Juan es un crack. ¿Qué vas a decir en este momento? ¿Qué me vas a decir aquí? ¿Es un botón? No, a Juan yo lo conocía, pero no lo conocía, no nos conocíamos del ámbito profesional, y a Juan te cuesta un poco saber cuándo te está hablando en broma o cuándo te está hablando en serio. Es cierto eso. Te cuesta un poco y a veces como que lo mirás y decís, loco, ¿qué me estás diciendo? Y te está hablando en joda, y a veces decís como que pensás que te está hablando en joda y te está hablando en serio, pero no, la verdad que por mí se la jugó. Me quiso dentro del cuerpo técnico, conociéndome poco, y creo que generamos una buena relación, y yo estoy muy contento de trabajar con él. Hay veces que tenemos discusiones, choques, porque somos los dos personalidades, los tres, Fernando Velo también, somos personalidades bastante fuertes, entonces entramos a discusión y no es tipo 2 contra 1, somos los 3 contra los 3. Entonces es una discusión bastante heterogénea que está buena, y yo estoy aprendiendo mucho tanto de Fernando como de Juan. Me han dado para adelante, respetan mucho mi trabajo, me dan mucha participación y eso a mí me gusta. Muy bien, Rodrigo, hoy tenemos un programa más corto de lo que tenemos habitualmente, por eso también tenemos que hacer un poco la nota un poco más corta, pero dijiste muchísimo sobre el tema, ha sido un placer conocerte, en este caso personalmente, de que hayas estado acompañándonos acá, esperemos que no sea la última vez. Y bueno, como en la vida, en el fútbol obviamente siempre hay revancha, y la revancha está a la vuelta de la esquina ya por el campeonato local, ¿no? Bueno, un gusto para mí estar con ustedes acá, con personajes del fútbol muy interesantes como Gonzalo, que lo miraba mucho jugar cuando yo era chico, y bueno, Marcelo, que ya nos conocemos mucho más.
Y Con Marcelo bueno, te calentaste más de una oportunidad, no supongo. con Marcelo Era de ida. Claro. No, era de vuelta. clase A. Me dice el profe Trinidad que era gran 10. El Chueco Rodrigo, me dice. El Chueco Rodrigo era gran 10, lo tuve en el tanque. profe Trinidad, pensé que lo iba a ver, le iba a dar un abrazo porque lo tuve de profe de educación física cuando yo era chico. Ya estaba el profe. Sí, el profe tiene 1000 años. Es lo que le decimos nosotros, El siempre le profe decimos tiene eso. Pero se conserva muy bien con 72 años. Como sea. El profe, y después en cuarta del tanque, en una pretemporada, yo cuando jugaba, y a mí me habían Después estuvo con Odulio Varela también en el cielo. Ahora apareció con Nasasi también en determinado momento. El profe pasó por todos lados. Muy buena persona y muy buen profesional. No, y aparte cuenta Era de los 33 orientales. Pará. Y desde, como dice mi amigo Cross, pasó por Tintorería Miguelito, ya rejuvenecida. Sí, no, pero te dice una cosa, debe ser de los tipos que mejor le quedó la cirugía estética. Te voy a decir algo, le quedó la cirugía estética espectacular. El retoque que se hizo le quedó muy bien. Muy bien, porque aparte vos lo mirás al profe, a ver, lo mirás ahora y lo mirás hace 5 años, que es otra persona totalmente, parece hijo. Pero no le quedó prefabricado el tema. No, le quedó porque quedó muy natural. Muy no, se hizo acá una pirámide muy tenue ¿Sabes y lo se hizo peor? entretejido. Que le mando un mensaje a Mario y le dice el Chueco Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias Bueno, por ¿puedo venir. mandar un saludo, Julio? ¿Cómo no? ¿Cómo no? A los toreros, a algunos amigos que A son los toreros. a los toreros le quiero mandar un saludo grande y las felicitaciones por estar siempre ahí. Muy bien, muchas gracias. De nada. Rodrigo Castro, el preparador físico defensor con nosotros. Estamos en este momento en las 7 de la tarde con 32 minutos en todo el territorio nacional. Ténganos paciencia, retornamos en un instante. Hoy vamos hasta las 8 de la noche con esta mini versión de Fox por Radio. Chao.